la disfruten. Vale, pues, entonces les voy a comentar hoy de este tema que se trata del tema de la tesis que llevo trabajando en pregrado en los últimos 6 meses. Mm, Las redes adversariales generativas son un tema muy de moda, pero sufren de algunos problemas de inestabilidad. Hay unas justificaciones y unos principios matemáticos que voy a intentar justificar hoy entre ustedes que van a darle peso a cómo podemos orientar el entrenamiento de las GANs de una manera que se estabilice y que dejen de ser como afectadas por una serie de problemas que afectan a las GANs tradicionalmente. Entonces, este es el programa, va a ser una cosa muy clásica. Primero vamos a hablar con una introducción, les voy a hablar de cómo es el esquema, voy a hacer una descripción de las ecuaciones, de cómo funciona todo el juego que son las GANs, cómo se puede mejorar, qué hechos empíricos y qué hechos teóricos han surgido, cómo se puede mejorar también cambiando un poco a lo que se llama las GANs de Wasserstein, y cómo podemos medir el desempeño de las GANs. Después voy a mostrarles unos experimentos, unas aplicaciones, mm, después unos comentarios para finalizar y por último unas conclusiones. Si me eh, prestan atención, digamos, por lo que dure esto, pues yo creo que van a poder entender y tomar un paper que hable sobre GANs y entender un poco más del lenguaje que en él se tratan, y también estar un poco como actualizados en el estado del arte desde una manera que creo que parte desde las bases de lo que son las GANs y empieza a construir desde ahí para arriba, ¿no? Pero entonces, para poder hablar de GANs, primero tenemos que hablar de lo que son los modelos generativos. Los modelos generativos, así descritos sucintamente, son un conjunto de modelos definidos por algoritmos que modelan las distribuciones de datos. Estos modelos son capaces de muestrear de esta distribución y ojalá producir datos sintéticos plausibles. Es decir, de alguna manera estos modelos buscan describir cómo los datos que tenemos fueron producidos. Esto de alguna manera en contraste con la modelación discriminativa que es muy clásica en el Machine Learning y en todas estas áreas que usualmente trata problemas de regresión o de clasificación. En general, los modelos generativos han sido históricamente difíciles de entrenar. Tienen problemas computacionales como muy difíciles de abordar, y el hecho de que necesiten capturar complejidades en alta dimensión que, 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 que capturen, ¿sí?, estas dependencias condicionales entre características en altas dimensiones es un problema muy difícil de abordar. ¿Cómo podemos? Vamos a plantear antes que todo cuáles serían unas características deseables de un modelo generativo exitoso. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo? Podemos pensar que tenemos un conjunto de observaciones X y asumir que estas observaciones son generadas por una distribución desconocida P sub R. El modelo generativo P sub G intentará aprender P sub R. Si es exitoso, podemos empezar a utilizar este P sub G para generar observaciones sintéticas que parecieran haber salido de P sub R. Y un modelo generativo apropiado sería capaz de producir estas muestras de una manera que pudiese, digamos, engañar a una persona que estuviera intentando discriminar entre datos reales y datos sintéticos, y de todas formas generar muestras que no son una memorización de las originales, sino que tienen un grado de, de originalidad por ellas mismas. En, esta, en este seminario en particular les voy a hablar de las GANs, que van a traducirse como redes adversariales generativas.
Lo que les estoy mostrando acá es el árbol de la jerarquía, de cómo se están comportando todos estos métodos de modelación generativa hoy en día. Como ven, las GANs son una rama, ¿no?, de la densidad implícita. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca con una GAN vamos a ser capaces de obtener de una manera eh, como explícita, como obtener una función para poder calcular una verosimilitud o para poder calcular una densidad de una explícita. Las GAN nos van a servir fundamentalmente para generar datos sintéticos, no para estudiar de una manera ya teórica o aproximada la distribución de probabilidad como tal. Las redes adversariales generativas, entonces yo creo que ya con este contexto vamos a poder empezar a describirlas. En realidad es un juego entre dos redes neuronales que compiten la una con la otra. Un generador que va a ser descrito por G de ahora en adelante, va a intentar producir datos falsos que pueden, ojalá, parecer tan reales como sea posible, mientras que el discriminador, que va a ser, que me va a referir a él por D, va a intentar clasificar correctamente los datos reales como reales y los datos falsos pues, como falsos. En ese sentido, una manera de entender lo que se suele usar bastante es comparar un generador como un estafador, como alguien que genera, no sé, billetes falsos y ve como una persona que es un policía que está intentando determinar si un billete es falso. No. En este sentido, el falsificador va a intentar generar billetes tan reales como sea posible, mientras que el discriminador va a intentar discriminarlo cada vez más, cuáles son reales y cuáles son falsos. Y en este juego se va a generar como una especie de espiral ascendente en la cual los dos van a volverse mutuamente mejores a través de procesos como de penalización que ya conocemos y que son muy clásicos, digamos, dentro de todo el tema del machine learning. Es decir, es un tipo de penalización que supervisada, ya que nosotros podemos entrenar y penalizar al discriminador cada vez que se equivoca o el generador cada vez que no logra engañar al discriminador. Les voy a ahora mismo aportar cuáles son las definiciones con las que básicamente vamos a estar trabajando durante todo este seminario, y todo lo que vayamos a ver va a ser si no es esto mismo, va a ser una modificación de esto. ¿Sí? Vamos a asumir que tenemos una P de los datos, que es la distribución original de los datos. Vamos a trabajar también con una dimensión latente Z. Y vamos a definir dos objetos. G, que es el generador que va a ir de Z a X, donde X es el dominio de los datos. ¿Sí? Y vamos a definir también a D, que va a ir de X, que es el dominio de los datos, al intervalo 0,1. Entonces D va a funcionar en este caso como un puntaje, como una probabilidad que va a intentar expresar la confianza que tiene el discriminador entre si un objeto es producido por el generador o viene de la distribución original de los datos. G y D, entonces, en este caso compiten y se supone, digamos, eso es un resultado que P sub G va a converger a la distribución de los datos en el límite. ¿Sí? P sub G es la distribución inducida por G sobre Z, a través de la transformación. Bueno, entonces esta va a ser la ecuación seminal de toda la teoría de las GANs. Vamos a estudiarla. Es un momento. El discriminador va a intentar maximizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque entonces esto va a implicar una cosa. Va a implicar que
si tenemos si nos fijamos en esta expresión, en el término de la izquierda, vamos a ver que si el discriminador obtiene un puntaje alto en esto, quiere decir que le da un puntaje alto a los X que provienen de los datos, a los datos que provienen de la distribución original que estamos intentando replicar con el generador. Si nos vamos a la expresión de la expresión de la derecha, vemos que si el discriminador le da un puntaje bajo a las muestras producidas por el generador, entonces este término se hace grande. De una manera contraria, en esta ecuación, el generador solamente aparece en el término de la derecha. El generador va a intentar minimizar ese término de la derecha, porque cuando el generador intenta minimizar ese término, esto implica que el discriminador tiene una alta confianza de que estas muestras falsas son reales. Y entonces, en ese sentido, emerge el juego de las GANs. Entonces, ¿cómo vamos a darnos una idea? ¿Cómo funciona esto? Bueno, entonces, en este caso, tenemos que la curva punteada es la distribución real. La curva punteada en negro, digamos, vamos a decir que es la distribución real de los datos. La curva en verde va a ser la distribución generada. La azul punteada es la función discriminadora. Y el Z muestrea de una uniforme. Este corresponde a lo que se ve en la línea inferior. Entonces, Z es transformado a través de G en el espacio de las X y adquiere una distribución. Es decir, G induce una distribución sobre Z. A medida que van pasando las iteraciones y el juego sigue su curso, entonces la distribución inducida por G sobre Z va a ir acercándose a la distribución original de los datos. De tal manera que de A a D, al final el discriminador sea incapaz de distinguir o de diferenciar cuáles son los datos producidos por el generador y cuáles son los datos que provienen de la distribución real. En otras palabras, el discriminante asigna una probabilidad de 0.5 a cualquier muestra, provenga del discriminador o provenga del generador, lo que es equivalente a que está lanzando una moneda para decidir qué es qué. Entonces, la arquitectura que vamos a manejar, o sea, para ir empezando a construir el algoritmo que tenemos, va a ser de esta manera. Tenemos una imagen real, representada por X en este caso. Esta imagen real va a entrar al discriminador y el discriminador de él le asigna un costo. Este costo va a volver a usarse a través esto va a determinar un gradiente y el gradiente va a actualizar los parámetros del discriminador. Lo mismo si tenemos el generador y el generador entonces recibe una muestra de Z que viene de una normal 0,1 o una uniforme entre -1 y 1, típicamente transforma a través de G y pasa esta muestra transformada al discriminador. El discriminador le asigna un costo y a través del gradiente este actualiza los parámetros del generador. Entonces, el algoritmo se va a convertir en esto. Es en realidad una cosa un poco más clara ya una vez visto la arquitectura de la red, del modelo. Entonces tenemos un número de iteraciones, muestreamos de Z, muestreamos de X, que corresponde a los datos reales, hacemos la transformación y actualizamos parámetros para el discriminador. Una vez actualizamos parámetros para el discriminador, muestreamos de nuevo de un Z y actualizamos a través del puntaje que el generador tenga los parámetros del generador. Como les decía,
Hay muchísimos problemas que afectan a las GANs. Ahora les voy a dar como un recorrido alrededor de ellos. Pero el principal problema es que no convergen, son demasiado inestables. Precisamente yo les puedo hablar de que haciendo mis propios experimentos, determinando los mismos hiperparámetros sin cambiarlos, solo basta con cambiar como la inicialización aleatoria de la red neuronal para que ya el algoritmo no converja. Es decir, misma arquitectura, misma red, mismos hiperparámetros y a veces converge y a veces no. Eso es un gran problema, porque entonces no, la convergencia es demasiado inestable. Y ese es un gran problema, porque entonces no son útiles en ese sentido las GANs si no podemos establecer alguna manera relativamente confiable y consistente de que converjan. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen? Tenemos que encontrar un equilibrio. Los dos jugadores tienen funciones de costo. Los dos jugadores son el generador y el discriminador. Poseen funciones de costo que dependen en los parámetros del otro agente. Sin embargo, cada uno de estos jugadores solamente puede controlar sus propios parámetros. Solo puede actualizar sus propios parámetros. Esto genera una diferencia entre esto y el machine learning clásico, en el cual tenemos una función objetivo que queremos claramente minimizar. En este caso, lo que queremos buscar es una suerte de equilibrio entre dos agentes que están jugando un juego no cooperativo y en un espacio, digamos, que es de una dimensionalidad altísima y que su naturaleza no convexa hace que sea muy difícil de que converja. Y aún si existiera un equilibrio, es difícil la convergencia en estos casos. ¿Sí? Entonces, es muy difícil hallar este equilibrio, aún si existe. También tenemos el problema de que usualmente la dimensión de los datos de conjuntos de datos reales tienen soporte en variedades de dimensionalidades más bajas que la dimensionalidad original de los datos. Eso quiere decir que eh, la distribución de los datos y la distribución inducida por G tienen soportes que seguramente, y esto es un resultado que se puede demostrar, van a ser disyuntos o van a tener una intersección de medida cero. Este fenómeno va a ser muy problemático porque entonces va a tener el efecto de que las distancias o pues las medidas que tenemos de calcular diferencias entre distribuciones van a funcionar de una manera muy pobre porque muchas de estas dependen o asumen soportes eh, soportes con una intersección no vacía. En este caso les estoy mostrando un poco cómo se da este fenómeno. Si tenemos un espacio en 3 dimensiones, por ejemplo, como vemos en la imagen de la izquierda, es muy difícil que si los soportes fueran líneas de nuestras dos distribuciones, que estas dos tengan una intersección no vacía. También puede existir el caso de que los soportes sean planos. En este caso, la intersección entre planos va a ser una línea. Y una línea en este espacio tridimensional, una recta en este espacio tridimensional, va a ser pues un conjunto de medida cero en el espacio. Es decir, una cosa que no va a ser significativa. También vamos a tener un problema con los gradientes que se desvanecen. Y esto es un problema clásico que se ve usualmente en redes recurrentes, pero que acá se vuelve a encontrar porque consistente con lo que teníamos antes de que si los soportes son disyuntos, entonces va a ser muy fácil encontrar algo que se llama un discriminador perfecto. El discriminador perfecto va a poder separar de una manera eh, definitiva, digamos, las dos distribuciones y entonces va a ser casi que una cosa determinística
Y en el sentido de que es determinística, no va a tener unos gradientes significativos. Esto lo podemos ver mucho mejor acá. Por ejemplo, acá tenemos varios gradientes que corresponden, digamos, al discriminador de la GAN, que es la línea roja. Es decir, cuando tenemos dos distribuciones, digamos, la distribución real representada en azul y la distribución falsa representada por verde, cuando los soportes son disyuntos, podemos generar un discriminador que los separe perfectamente. Y cuando tenemos un discriminador que los separa perfectamente, la distribución real de la falsa, entonces creo que aquí se ve claramente que la derivada que produce el discriminador, esta función roja, va a ser cero en casi todas partes y va a ser distinta de cero en una sección muy pequeña, en una sección, digamos, relativamente angosta, digamos, teniendo en cuenta el dominio. En ese sentido, cuando los gradientes se desvanecen, entonces el proceso de la GAN, tanto para el discriminador, pero sobre todo para el generador, se estanca. Se estanca porque cuando un gradiente es cero no podemos usar las técnicas de gradiente descendente y entonces se pierde el proceso y no se actualiza, digamos, de la manera en la que quisiéramos que se actualizara. Tenemos otro problema que se llama colapso de las modas. El generador lo único que necesita hacer es ser capaz de producir muestras sintéticas plausiblemente reales. En este sentido, el generador no está forzado a reproducir la totalidad de la distribución real. Es decir, un generador podría, digamos, tener una muy buena calificación como generador según el discriminador si tan solo memorizara una sola imagen real, por ejemplo. Es decir, si el generador fuera capaz de memorizar o de concentrarse muy bien, volverse un especialista en una sección, en un subconjunto de la distribución de datos reales, de todas formas sería capaz de engañar al generador casi todas las veces. Pero esto no es algo que deseamos, porque esto no implica generalización, no implica que el generador esté aprendiendo la totalidad de la distribución. El generador tan solo puede dedicarse o encontrar un nicho en el cual sea capaz pues, de reproducir bastante bien los datos reales y no tiene por qué, o no está forzado, según la ecuación original, a, a producir, digamos, una alta variedad en sus muestras. Eso lo vemos aquí. Estos datos, eh, esto es una muestra de una de las figuras que yo obtuve y podemos ver cómo en estas mixturas aleatorias, en estos blocks que tenemos, cómo el generador que está representado, los datos generados por el generador representados en naranja, se concentran en 3 de las 5 modas que tiene la distribución. Y esto basta al generador, es decir, él no necesita o no está forzado a producir con alta variedad, porque siempre y cuando sea capaz de reproducir muestras de alguna de las modas, pues el generador digamos, no es forzado a cambiar. También tenemos este problema. Usualmente los métodos de gradiente descendiente eh, funcionan bastante bien y podemos hacer un rastreo del desempeño de nuestros modelos cuando hacemos pues, un task de regresión o de clasificación. Usualmente intentamos minimizar una función de costo y hacer algo y utilizar unas métricas clásicas para evaluar el desempeño de nuestros modelos. En esto no está tan claro porque lo que se busca es un equilibrio y como vamos a ver después, ese equilibrio, digamos, no nos dice gran cosa acerca de la calidad de las imágenes que se van generando o de la calidad con la que se reproduce el modelo original. Entonces,
todavía se necesita una función, un conjunto de métricas más bien que puedan describirnos un poco qué tan bien están siendo producidas las muestras falsas. Y esto no es una tarea trivial, definitivamente, ¿cómo podemos medir objetivamente eh, pues el output de un modelo generativo? ¿Cómo los comparamos entre ellos? Entonces, esto es un problema. Vamos, ahora también, digamos que intentando abordar todos estos problemas, es que se empiezan a generar una serie de investigaciones que siguen siendo áreas activas en la investigación en GANs y que han generado algunos resultados eh, y sugerencias que tienen una naturaleza ambas pues, empírica y teórica. Entonces, ¿cómo podemos encontrar como estabilidad de nuestro modelo basada en las recomendaciones empíricas? Bueno, son cosas que se demuestran ya en algunos papers, pero sobre todo acá en la bibliografía que les voy marcando, esta presentación les va a quedar a ustedes, que se usan unas convoluciones con un parámetro, las redes neuronales convolucionales tienen unos parámetros que se llaman stride, y hacer ese parámetro distinto de 1, o sea, mayor que 1. Eh, También sugieren remover las capas que son fully connected. Usar batch normalization es otra de las sugerencias que empiezan a surgir a partir de la gente experimentando con GANs. Usar estas activaciones que son la ReLU, la Leaky ReLU y la tangente hiperbólica. Acerca pues, del optimizador, pues utilizar el Adam. Si se tienen labels, es decir, si se tienen alguna manera de aprendizaje supervisado, más o menos de que los datos contengan eh, alguna descripción, usualmente más información va a resultar mejor que menos información. Y también hay que establecer, y hacen mucho énfasis en esto, en establecer un balance cuidadoso entre G y D. ¿Por qué? Porque si se entrena D demasiado, entonces cabe la posibilidad de que se vuelva un discriminador perfecto, entonces eso traba por completo a G, pero si G se entrena demasiado, entonces también empieza a haber problemas. Entonces este balance terminaba siendo en muchas ocasiones la clave para determinar si había convergencia o no del algoritmo. Hay unas recomendaciones teóricas, sobre todo que tienen origen en un artículo que es muy importante y que sentó las bases para mucho del estudio del entrenamiento ya mucho más formal de las GAN. Y una de estas tiene que ver con añadir ruido al input del discriminador. Esto tiene como objetivo mm, impedir, digamos, o retrasar un poco el hecho de que el discriminador se vuelva un discriminador óptimo, un discriminador perfecto demasiado rápido, pero también una de las sugerencias más importantes que se dieron en este paper fue esta: usar una distancia, una medida de distancia entre distribuciones más débil. Entonces, ¿por qué utilizar una medida de distancia más débil? En el paper seminal de las GANs se puede demostrar, o sea, se demuestra que la GAN original minimiza la divergencia de Jensen-Shannon. Ya les muestro qué es. La divergencia de Jensen-Shannon entre la distribución real y la distribución de los datos falsos. Entonces, vamos a hacer un repaso de cuáles son las distancias entre distribuciones. Esto, tenemos la distancia en variación total, tenemos la divergencia de Kullback-Leibler. En este caso, por ejemplo, ya podemos empezar a darnos una idea, a tener una pista de por qué tal vez estas funciones dejan
de funcionar un poco, porque entonces cuando hacemos una integral sobre el dominio, digamos, sobre el soporte de P sub G, la distancia de Kullback-Leibler va a dejar de funcionar, digamos, cuando tenemos soportes disyuntos. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de situaciones que se pueden pensar anómalas, pero en realidad son bastante comunes. La divergencia de Jensen-Shannon es una especie de simetrización de la divergencia de Kullback-Leibler. Y finalmente tenemos la distancia de Wasserstein. Esta distancia es algo que intimidante inicialmente, al menos personalmente me pareció intimidante la primera vez que la encontré. En este caso, tenemos que encontrar el gamma que corresponde al, al gamma, ¿sí? Que corresponde al ínfimo dentro del conjunto de todas las distribuciones conjuntas entre X y Y. Si X y Y, cada una es una distribución. Y entonces, lo que tenemos acá es que la distancia de Wasserstein, ¿no? La distancia de transporte óptimo, es una manera, digamos, intuitiva de medir como cuál es la energía mínima que se necesita transformar como una masa en otra, o sea, una masa de tierra en otra, una masa de probabilidad en otra, pero también es un problema que es en sí mismo un problema de optimización. Y es un problema de optimización con el que vamos a tener muchos problemas cuando tengamos distribuciones continuas, porque entonces si tenemos distribuciones continuas, este problema de optimización, que hay que encontrar el óptimo entre todas las distribuciones conjuntas, es un problema imposible computacionalmente. Entonces, eso va a ser un reto que tenemos para después. Bueno, por ahora, la diferencia fundamental que vamos a tener o que vamos a poder encontrar entre las distribuciones entre estas medidas de diferencia entre distribuciones de probabilidad es el efecto que estas van a tener en la convergencia de secuencias de distribución de probabilidad. Es decir, y aparte tenemos un resultado en el mismo paper de Wasserstein que nos va a mostrar que la distancia de Wasserstein es la más débil entre todas estas. ¿Más débil en qué sentido? Más débil entendido como qué tan qué tan fuerte, digamos, más bien, voy a decirlo así, qué tan fuerte es una métrica, digamos, es que si la topología que induce hace más fácil o más difícil que converjan estas distribuciones, estas secuencias de distribuciones de probabilidad. O sea, lo vuelvo a decir, digamos, lo fuerte, digamos, o lo débil de una distancia va a estar determinado por lo fácil o lo difícil que sea que converjan las secuencias de distribuciones de probabilidad en la topología que está o en este que esta medida induce. Para hacer todo esto más claro, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Podemos decir que vamos a tener básicamente dos líneas paralelas, soportes disyuntos, en las cuales vamos a definir que cada una de estas líneas paralelas va a contener o va a determinar una distribución uniforme en una línea vertical. Entonces tenemos dos líneas paralelas separadas por una distancia de teta y que definen cada una distribución uniforme en ellas. Vamos a medir cuáles son de acuerdo a cada una de las distancias, de las medidas de diferencia que tenemos antes, a ver cómo se van a comportar en este caso. Pues en este caso que es simple.
Si alguien no entendió el ejemplo, me pueden decir y lo repito. Perdón, en este caso, ¿qué es G teta? ¿Qué vendría a ser? G de teta va a ser la función que está corrida en X, digamos, teta unidades, pero que igualmente va a representar, digamos, la curva paralela a Z. Es decir, va a tener los mismos valores Z, pero corrida en X teta. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la distancia entre estas dos distribuciones? Listo. Según la variación total, que fue la primera que yo les presenté, esta corresponde a esto que estoy señalando con el mouse. Esta distancia es 1 si teta es distinto de 0 y 0 si teta es igual a 0. Es decir, la distancia es 0 si están solapadas las dos líneas y 1 si no están solapadas. Es 0, según la distancia, Kullback-Leibler, es 0 si teta es igual a 0 y es infinito si teta es distinto de 0. Es como lo que les decía, que ya se empiezan a ver como las anomalías que empiezan a surgir cuando los soportes no tienen, digamos, una intersección distinta del vacío. La Jensen-Shannon tiene un logaritmo de 2 si teta es distinto de 0 y 0 si teta es igual a 0. Y en cambio, la distancia de Wasserstein es el valor absoluto de teta. Esto va a tener implicaciones muy importantes para este ejemplo, pero también para lo que se viene. ¿Por qué? Porque Una todas, pregunta. sí, ¿Cuál es la función de G de Z en el cálculo de las medidas de distancia? disculpa, ¿Cuál es la función de G de Z en el cálculo de las medidas de distancia que estamos viendo ahora? ¿cuál es la función de G de Z? Eh, pues sí, no, G de Z se usa es para determinar la línea, digamos, la línea azul, pero ya, digamos, para calcular las distancias ya no es relevante. No sé si te entendí. Sí. ¿Sí? Entonces estas maneras de medir las distancias van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque entonces, si quisiéramos eh, ver cómo se comportan las derivadas, una vez podemos ver que cuando, o sea, no hay caso en ver la derivada de Kullback-Leibler, pero la derivada que tiene que ver con Jensen-Shannon, la derivada que tiene que ver con la variación total, es cero. ¿Sí? Basados en estas funciones. Eso lo podemos ver mejor acá. Las distancias de izquierda a derecha vamos a tener las distancias determinadas, digamos, medidas por la distancia de Wasserstein y Jensen-Shannon. Entonces, en este caso, podemos ver que la distancia de Wasserstein va a producir un gradiente distinto de cero, mientras que la distancia de Jensen-Shannon va a no ser capaz de producir este tipo de gradientes, van a anularse en general porque lo que produce es una constante, que va a ser el logaritmo de 2. Entonces, en este sentido, la distancia de Wasserstein va ganando porque seríamos capaces de más o menos aproximar una distribución a la otra a través de métodos de gradiente descendente, porque tenemos un gradiente distinto de cero en Wasserstein y en las otras no. Este resultado, este ejemplo que les acabo de mostrar, no es ilustrativo en el sentido de que muestra, digamos, cuáles podrían ser las ventajas y las propiedades deseables de una métrica como la de Wasserstein, pero también podríamos ver cómo y se puede comprobar que este resultado, este comportamiento, esta diferencia en el comportamiento de estas medidas, no solamente se comporta así cuando las distribuciones tienen soportes disyuntos, sino también cuando la intersección está contenida en un conjunto de medida cero. Es decir, que la intersección esté contenida en un conjunto de medida cero, es casi siempre el caso cuando dos
variedades de baja dimensionalidad se intersectan. Y esto es otro de los resultados que prueban en este paper que les hablaba, que hacía las recomendaciones teóricas. Entonces, ¿por qué podemos usar Wasserstein? ¿Por qué deberíamos usar Wasserstein? Porque la distancia de Wasserstein se puede probar que va a ser continua en todas partes y diferenciable en casi todas partes. Y entonces vamos a poder encontrar una manera, digamos, consistente de obtener gradientes lineales, que ya les explico por qué van a ser lineales, pero vamos a poder obtener gradientes y esto garantiza de alguna manera ser capaces de estar constantemente actualizando los parámetros del generador, lo cual, por lo que vemos, no es posible garantizar usando otras medidas que colapsan, digamos, en estos casos en los que hay intersecciones vacías o intersecciones en conjuntos de medida cero. Pero entonces tenemos un problema, y es el problema al que ya los había como introducido antes, y es que la aplicación directa de la distancia de Wasserstein es un problema de optimización también muy difícil de solucionar. Es muy difícil, quizás incluso más difícil que este problema. Cuando tratamos distribuciones conjuntas de distribuciones continuas, de dominios infinitos incluso. Es una cosa como, o sea, de dominios como en todos los reales, más bien es muy difícil de optimizar o de encontrar óptimos en ese caso. Entonces, menos mal tenemos un resultado que se va a tratar de la dualidad de Kantorovich-Rubinstein, que nos dice que la distancia de Wasserstein también puede ser calculada a través de esta expresión que vemos aquí. ¿Sí? Esta expresión que vemos acá, podemos ver que ya es mucho más fácil de tratar, ¿no? Se puede entender más fácil y está en términos de esperanzas, que es ya términos que podemos, o sea, de una diferencia de esperanzas que es algo ya mucho más conocido por nosotros. A lo que hay que prestarle más atención es que esta f que ahora vamos a tener que buscar va a pertenecer al conjunto de las funciones Lipschitz 1. Mientras tanto, todo lo demás permanece igual. Como ven, acá tenemos también el G, la red del generador parametrizada por θ que transforma a Z. Y ahora lo que tenemos que hacer es hallar un F que pertenezca al conjunto de las funciones 1 Lipschitz. Antes de venir como con la garantía de que vamos a poder encontrar ese F, hay que aclarar que este F no es tan importante que pertenezca a las clases a la clase, digamos, de 1 Lipschitz. En general, con que pertenezca a la clase K Lipschitz puede funcionar. Y esto solamente va a tener el efecto de que de la distancia de Wasserstein se va a multiplicar por K en esta expresión. Bueno, tenemos un resultado ya. Sabemos que existe F. Podemos garantizar bajo ciertas condiciones de regularidad que aclaro en el apéndice que va a existir F y no solo va a existir F, sino que vamos a poder hallar de una manera confiable y consistente su gradiente. ¿Sí? Y esto va a ser un resultado importante porque ahora vamos a poder hablar ya de obtener la F que maximiza esta ecuación. Entonces, F, ¿cómo vamos a satisfacer una condición que es importante para nosotros y que va a forzar, digamos, la condición de ser Lipschitz? Entonces, W, que es el conjunto donde viven los parámetros por los que F va a estar parametrizada, es la red neuronal F, va a estar parametrizada por W y estos parámetros van a vivir en un compacto. ¿Sí? ¿Por qué tienen que vivir en un compacto? Porque la compacidad genera o fuerza a que la condición de K Lipschitz
se cumpla. Y esto es un resultado que se puede probar. Es decir, cuando tenemos, no es un resultado en general cierto, pero para redes neuronales, si los pesos de la red se encuentran en un conjunto compacto, entonces se puede decir que la red cumple la condición de ser Calichis. ¿Cómo vamos a producir o a obligar a la red a que sea compacta? Vamos a aplicar inicialmente esto que llaman weight clipping. En este caso, el weight clipping tiene que ver con una operación elemental que va elemento por elemento y va a ir eh, determinando un intervalo fijo en el cual los parámetros van a tener que estar. Si superan el máximo de ese intervalo, entonces se les asigna el máximo valor del intervalo. Si son menores que el menor valor de ese intervalo ya definido, se les asigna el menor valor y los parámetros que se encuentran dentro del intervalo se quedan iguales. Es decir, es una operación que fuerza como que todo esté dentro de un intervalo predefinido. Entonces, ahora la función que vamos a tener nuestra función objetivo, el equivalente a la función que teníamos inicialmente va a ser esta función. ¿Sí? Tenemos que el generador va a intentar minimizar esta expresión y que el ahora crítico ya no se va a llamar discriminador, se va a llamar crítico. Y se va a llamar crítico es por un tema de semántica en realidad, porque ya no asigna un puntaje que se sale del intervalo 0,1, entonces ya no es necesariamente un discriminador eh, que, que clasifica, sino que ya es como algo que asigna un puntaje. Entonces ya el generador va a intentar minimizar esta expresión y el crítico va a intentar maximizar esta expresión. ¿Sí? Y también, para tener en cuenta, vamos a tener ahora un clipping determinado por un hiperparámetro que acabamos de introducir, que es el hiperparámetro C. Entonces, ahora esta es la nueva arquitectura que vamos a tener. Es muy parecida, el algoritmo va a resultar muy parecido y todo esto ha sido para intentar justificar un único cambio en las que van a ser las funciones que van a actualizar los parámetros. ¿Sí? O sea, ya no tenemos unas funciones que van a ser el logaritmo del discriminador, sino que ahora vamos a tener pues la estimación de las esperanzas que tenemos y el gradiente de esas estimaciones que van a actualizar tanto a nuestro crítico como a nuestro generador. Esto va a generar una serie de mejoras notables que ya van a ver. Tiene una mejora en la estabilidad, mejoran, no sé, el fenómeno de este colapso de modas. Y por último, ya tenemos aquí una correlación empieza a aparecer aparentemente con la pérdida del discriminador o el crítico con la calidad de la imagen que vamos a ir obteniendo. Sin embargo, el problema con esto es que, y es una cita directa del paper de Wasserstein-Gunn, es que este clipping es una manera terrible de generar la compacidad. ¿Sí? No es una forma ideal, es una forma, digamos, que en general va a tener que, no, va a generar una serie de dificultades porque sesga un poco al crítico a aprender funciones demasiado simples. Ya lo veremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en vez de eso? Vamos a más bien penalizar el gradiente basándonos en los siguientes resultados, que son un paper que del que vinieron a hablar un poco también los autores del paper de Wasserstein-Gunn cuando descubrieron estas propiedades del gradiente
de Wasserstein-Gans. Este teorema de lo que nos va a hablar, de lo que nos va a expresar es que F, esta F óptima que estamos encontrando, va a tener unas propiedades muy particulares acerca de la norma de su gradiente. Esto lo vamos a poder ver ya en la última línea, que el gradiente de esta F va a tener norma 1. ¿Sí? X de t en este caso, que es el término importante acá, X de t va a encontrarse en la línea que une a X y a Y, en la recta que une a X y a Y. Y esta recta y donde X proviene de los datos falsos y Y viene de los datos reales. Todo esto se reduce a este corolario que vamos a usar. Y es que esta función f tiene una norma de su gradiente casi siempre, no, en casi todas partes, 1 para p sub r y p sub g. Entonces esto finalmente va a tener como conclusión que el crítico ahora va a mantenerse en general en su forma de Wasserstein, pero aparte vamos a agregar un término que da cuenta un poco de la penalización de la norma del gradiente. Es decir, que como el gradiente o la norma del gradiente tiene que ser 1, entonces cualquier desviación de esa norma la vamos a penalizar. Y eso va a hacer que podamos ser capaces de generar como unas condiciones para que lo Lipschitz se pueda cumplir sin estar haciendo un clipping de los parámetros. ¿Sí? En este caso X, como les decía, va a ser un X que se va a muestrear entre la distribución, entre la recta que une a los elementos de la distribución real con la distribución de datos generados. Ya, en resumen, el crítico, vamos, el crítico óptimo tiene un gradiente que tiene norma casi 1 en casi todas partes cuando se estudia entre los datos reales y los datos sintéticos. Y también por esto deberíamos entonces restringir o penalizar los alejamientos de esta norma del crítico, del gradiente del crítico. Acá estamos viendo cuáles son los efectos entre usar la distancia de Wasserstein original versus usar la penalización del gradiente. La distancia de Wasserstein la van a poder ver aquí en la fila de arriba. Y la distancia de Wasserstein con el gradiente penalizado lo van a poder ver justo en la segunda fila. Y se nota que estas curvas de nivel que representan lo que aprende el discriminador, el crítico, el crítico aprende curvas mucho más suaves y mucho menos, digamos, simples que las que aprende solamente utilizando la métrica de Wasserstein con la función objetivo que teníamos inicialmente en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de las 8 gaussianas o las 25 gaussianas. El crítico logra aprender funciones complejas alrededor de cada una de las distribuciones. Y también el rollo suizo, mientras que la distancia original de Wasserstein no es capaz de capturar esa complejidad o los momentos, digamos, más superiores de estas distribuciones. Bueno, este será el algoritmo que se va a definir ya finalmente a lo que hemos llegado después del paseo por la teoría que hemos dado. Y ahora podemos, antes de pasar, tenemos que revisar un poco como cuáles son las medidas
de evaluación de modelos generativos que hemos inventado hasta ahora. ¿Sí? Todos estos modelos generativos y las medidas que más se dependen de la red, una red preentrenada que es la Inception V3. Esta la vamos a poder encontrar en general en cualquiera de los paquetes que se nos ocurran, TensorFlow o PyTorch ya preentrenada y con los pesos precargados. Y las distancias que vamos a calcular van a depender de estos pesos. Esto es importante porque cada vez que vayamos a leer un paper sobre GANs, que por lo general todo el estado del arte se determina por este par de puntajes. ¿Sí? Entonces, pero primero quisiera construir la intuición de por qué son importantes. Es importante, ¿qué es lo que deseamos de un modelo generativo? Quisiéramos que las imágenes que genera, hablando de imágenes, realmente tengan baja entropía, ¿no? Es decir, la red, esta red Inception V3 debería tener como una alta confianza de que ese objeto es alguna cosa, ¿sí? Y que tenga bastante confianza de que sea alguna cosa determinada y no que esté, digamos, confundida o compitiendo en su confianza por varias cosas. Y el modelo generativo también debería ser capaz de producir una alta diversidad de imágenes, es decir, imágenes claras con alta diversidad. ¿Sí? Y la, la, la distancia de Frechet, que es la otra que tenemos, va a usar esta misma red, pero también va a intentar calcular eh, una distancia entre la distribución real y la distribución de datos sintéticos. De esta manera no se usan todas las capas de la red, de hecho se usa hasta la última, y la última de estas capas tiene 2048 neuronas y entonces se asume que se toma una muestra de la distribución original, se toma una muestra de la distribución sintética, se transforman hasta estas 2048 neuronas, se asume que que cada una de ellas posee una distribución normal y se calcula esta distancia de Frechet, que sería la distancia entre las dos distribuciones, ¿no? Las dos distribuciones y entre menor sea esta distancia, digamos que mejor sería nuestro modelo generativo. Contrario a lo que pasa con el Inception Score, en el cual entre mayor sea el valor del Inception Score, mejor, digamos, sería nuestro modelo generativo. Entonces ahora vamos a pasar a revisar algunos experimentos que tenemos preparados. Estos experimentos fueron realizados en estos conjuntos de datos y fueron idealmente pensados para comparar los desempeños de la GAN original versus la GAN que ya tiene que ver como con el gradiente penalizado y la métrica de Wasserstein. Tenemos distintas distribuciones con distintos grados de simetría y complejidad y queríamos ver qué tanto se puede aproximar la una a la otra. Es decir, qué tanto podemos, o qué tan cercano una distribución generada puede reproducir estas distribuciones reales. Entonces, a la izquierda siempre van a ver el desempeño de la GAN original y a la derecha siempre van a poder ver los desempeños pues, de la GAN de Wasserstein con la penalización del gradiente. Entonces, lo primero que estamos viendo son las gráficas que corresponden vienen de Aparece. Las gráficas que corresponden a la parte de la izquierda son la distribución original en azul y la distribución generada o inducida por el generador en naranja, mientras que la figura que se encuentra al lado corresponde a las curvas de nivel del discriminador, es decir, qué tan bien el discriminador está siendo capaz de identificar cuáles son o de diferenciar cuáles son las distribuciones reales de la falsa.
En este caso, podemos ver que las 12 se comportan bastante bien. En esta distribución en particular, ya sea por su simetría, por su simpleza, en realidad no hay muchos problemas. Sí quisiera llamar la atención a un par de cosas. Justo ya en la parte de abajo vamos a poder ver tres gráficas. Estas corresponden de izquierda a derecha. Una, la pérdida del discriminador en azul y la pérdida del discriminador en naranja. La gráfica de la mitad corresponde a una medida de probabilidades, es decir, el discriminador, qué probabilidad le da de ser real a las muestras originales y qué probabilidad le da de ser real a las muestras falsas. Y por último, ya el plot de la derecha corresponde a las normas de los gradientes. No sé si me hice entender. Sí, Listo. Vale, entonces, lo primero y lo notable es que para la GAN original es importante que se alcance el equilibrio. ¿Sí? Esto corresponde a esta gráfica. Creo que aquí en la presentación no se ve muy bien, pero es importante que alcanza el equilibrio. Es decir, que tanto el discriminador como el generador tienden a converger, ¿no?, a una misma pérdida para cada uno de ellos. También es importante notar, y aquí no se ve definitivamente, que el discriminador y el generador, la probabilidad de ellos dos va a tender a converger efectivamente a 0.5. Es decir, que el discriminador ya no es capaz de distinguir entre cuál es una muestra real y cuál es una muestra falsa. Y finalmente vemos que en esta convergencia ya las normas de las dos redes, las normas de los gradientes de las dos redes, tienden a hacerse cada vez más pequeñas. Bueno, en el caso de la GAN de Wasserstein, lo primero es que, y creo que lo veremos a medida que esto se vaya desarrollando y ver los ejemplos, es que ya esta medida, este cálculo de la probabilidad pierde significancia. Es decir, la gráfica de la mitad no es capaz ya de decirnos mucho por lo mismo que ya decía antes, que generó el cambio del nombre de discriminador a crítico. Ya tenemos una función que no está únicamente definida en el intervalo 0,1. Entonces eso ya no es capaz de darnos mucha información. Bueno, siguiente. La distribución del círculo tampoco es una distribución que haya dado muchos problemas a ninguna de las dos. Es decir, creo que se puede ver tanto en las gráficas como en el desempeño al final. Es como si tal vez la alta simetría del círculo se diera para que muy fácilmente pudiera reproducirse. Lo siguiente, tenemos estas mixturas que corresponden a 4 gaussianas separadas en los 4 cuadrantes del plano. En este caso, los resultados nos muestran que con la misma arquitectura, para todos estos experimentos se usó la misma arquitectura, tanto para la GAN original como para la Wasserstein GAN, con el gradiente penalizado para hacerlas comparables entre sí. En este caso, pienso que la convergencia se da muchísimo mejor para la GAN de Wasserstein con el gradiente penalizado, a pesar de que las dos alcanzan a tener un comportamiento relativamente bueno. Y ahora es cuando las cosas se van a empezar a complicar un poco. Estos blobs que tenemos acá ya son aleatorios y no tienen tanta simetría como lo tienen las distribuciones que habíamos visto inicialmente. En este caso, la GAN de Wasserstein con el gradiente penalizado es capaz de reproducir y de entender de una manera todas las modas que componen la distribución, mientras que la GAN original ya no. O sea, la GAN original se queda centrada en las 3 modas de la
distribución, mientras que la GAN de Wasserstein logra capturar todo esto. Y esto se ve en los plots que corresponden a las GANs. Es decir, acá nunca el discriminador y el generador alcanzan un equilibrio, y mientras que ya en la otra GAN hay algo más de estabilidad. ¿Sí? Pero ven, Otro, tengo una pregunta, perdón. sí, En este ejemplo de la moda, ¿esto no es evidencia de que la GAN lo que ha llegado es como un mínimo local o algo así? No podría uno... sí, sí, exactamente. Pues no podemos hablar de un mínimo porque ya lo que tenemos es un equilibrio, ¿no? Pero el equilibrio se puede alcanzar sin haber como hecho o sin ser capaces como de tener una reproducción exhaustiva de todas las modas que componen la distribución. Un equilibrio se puede alcanzar de esa manera porque el generador solamente está como incentivado a generar muestras muy buenas y no muestras muy buenas y muy variadas. Entonces, este sí es un equilibrio, El de la derecha, el de la izquierda. el de la izquierda sí, que yo creo que se podría pensar como un equilibrio en el que ya no, o sea, según lo que estos experimentos ya lo que te puedo decir es que esto ya no iba a progresar mucho más después de que se hubiera estancado en este estado. O sea, sí ya es un equilibrio. Ya. ¿Listo? Esta es una de las distribuciones que más problemas dio. Nunca en ninguno de mis runs converge esta distribución para de los círculos concéntricos para la GAN original, pero para la GAN de Wasserstein sí. Y obtuvimos este resultado, digamos, como en el primer intento, y es una buena señal de que ya estamos logrando estabilizar el entrenamiento de las GANs y que ya no es tan importante la arquitectura o la elección particular de hiperparámetros. La GAN de Wasserstein con el gradiente penalizado o incluso la GAN de Wasserstein es muchísimo más robusta ante estas elecciones de hiperparámetros de arquitectura que la GAN original. Entonces, esto creo que se nota acá bastante bien. Una distribución que nunca converge en todos nuestros runs. Para la GAN normal converge a la primera, para la GAN con el gradiente penalizado y la métrica de base. También esta distribución de las lunas nos muestra, ¿no?, cómo se dan las diferencias, ¿no?, entre las convergencias de las distribuciones. ¿Sí? Aquí ya la GAN de Wasserstein se le da un poco más de tiempo y converge definitivamente, mientras que para la otra GAN usualmente no es tan sencillo. Y lo que yo estoy haciendo es mostrarles a ustedes los mejores casos de convergencia, pero es difícil hacer que en este caso de las lunas, de estos moons, también sea difícil que converja de una manera medianamente satisfactoria la GAN original, mientras que para la GAN de Wasserstein también ya se puede decir que es estable la convergencia también para esta distribución. Para la espiral ya es un poco más complicado. Yo pienso que aunque la GAN de Wasserstein estabiliza un poco la convergencia, es muchísimo más intensiva, o sea, demora un poco más en realidad, porque, porque necesita un paso extra que tiene que ver con el cálculo del gradiente. ¿Sí?
Entonces es un poco más lenta, pero converge de una manera más directa, más estable. Entonces ahí hay un poco como de un balance que hay que hacer. De todas formas, en los casos en los que se presenta la convergencia, ya sea para la GAN original o para la GAN de bases, cualquier otro tipo de GAN, la convergencia es comparable. ¿Sí? O sea, podemos decir que no es que si se presenta la convergencia, las dos funcionan bastante bien. Y eso creo que se ve en este caso. En este caso, la GAN pareció haber convertido bastante mejor que la GAN de Wasserstein. Pero definitivamente es un caso como especial de todo eso. Otra pregunta. En términos computacionales, ¿cómo se comparan todas estas ejercicios? Ok, en términos computacionales. ¿Te refieres a alguna cosa en particular, como en Tiempos, tiempo, en tiempos, tiempo? tiempos. Tiempo, listo, vale. Pues entonces, claro, eso depende claro, de los recursos que tengas. Yo estos los corrí sobre todo en Google Colab. ¿Sí? Mm, usualmente, ah, usualmente para obtener resultados similares, puedo constatar, digamos, empíricamente lo que he notado es que se demoran aproximadamente lo mismo. Se demoran aproximadamente lo mismo, ¿por qué? Y esto es algo como, creo que es poco intuitivo, ¿sí? Creo que la GAN de Wasserstein se demora más por iteración, pero converge más rápido, ¿sí? Mientras que la GAN original no se tarda tanto por iteración, pero es como muy inestable. Entonces hay que hacer como el balance de qué es lo que uno busca, qué es lo que uno quiere. O sea, yo sé que en la distribución de los círculos, por ejemplo, eh, la convergencia en las dos se demoró 8 minutos, ¿sí? 8 minutos en las dos. Y, pero 8 minutos en las dos, mientras, pero mientras la GAN original tenía 200 iteraciones, la GAN de Wasserstein con el gradiente tenía 50. ¿Sí? Entonces es como un balance y va a depender de la complejidad de la distribución, pero en general lo que te puedo decir es que son cosas comparables y que los tiempos en los que hay convergencia son más o menos parecidos cuando hay convergencia. Entonces yo por eso terminaría recomendando la GAN de Wasserstein con el gradiente porque la convergencia por lo general está asegurada. Uno puede perder mucho tiempo con la GAN original esperando a que algo converja y que no lo haga. Y No sé esto si hay... está implementado en Python, digamos, hay paquetes que ya le permiten hacer esto sin tener que hacerlo de cero. Bueno, mm, solo he encontrado una librería dedicada a hacer GANs. Está basada, creo que en el de TensorFlow, pero yo personalmente no lo usé porque no me pareció nada amigable. No pienso que sea una librería como muy presta para aprenderla y usarla. Eh, no he visto que haya nada para aplicar GANs de una manera directa, sencilla, así no, todavía no lo he visto. Yo hice todos estos códigos desde cero. Ya, gracias. Y finalmente, esta es la curva de la S. ¿Sí? En este caso, podemos ver bueno, igualmente, para la GAN original, la probabilidad converge a 0,5, las pérdidas alcanzan el equilibrio. Eh, en la GAN de Wasserstein, los gradientes, digamos, permanecen más o menos acotados, y esto es consistente, digamos, con la penalización que les tenemos a los gradientes.
Pero lo que sí puede parecer, me parece, es que la, la convergencia se da en las dos, pero se dio muchísimo más como definitiva en la GAN original. Y esto es consistente con lo que les decía, que a veces cuando convergen, eh, bueno, se le pudo dar más tiempo, pero a veces cuando convergen, en realidad mm, son comparables y no hay una definitivamente mejor que la otra. Sí. Lo importante de esta solución es la estabilidad o como la consistencia en la convergencia, y esa es la ventaja que se tiene. Entonces ahora sí vamos a ver un poco de algunas aplicaciones, ya unos temas un poco más aplicados. Espero haber apoyado tal vez a la construcción de la intuición de qué es lo que está pasando con las GANs cuando estamos trabajando en dimensiones en las que todavía podemos visualizar qué es lo que está pasando. Y entonces voy a empezar aquí como con el hola mundo del Machine Learning o de la visión, y es como el MNIST, que es el conjunto de datos para hacer reconocimiento visual de... Trata de cerrar en 7 minuticos, porfa. Listo, vale. Que es el conjunto de datos que tienen que ver con reconocimiento visual. ¿Listo? Y entonces, aquí les voy a mostrar un poco la progresión de cómo se va transformando una GAN que empieza haciendo puro ruido a hacer, pues hacer ya números definidos. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando son, para el mismo Z, para el mismo vector del espacio latente muestreado cada 5 iteraciones, ver cómo se van transformando y van definiéndose los números de esta manera. Esto es una muestra que les voy a mostrar acerca de los resultados que tenemos, que se pudieron obtener al cabo como de 140 iteraciones. Yo pienso que ya cada uno de esos números, aunque pues podría definirse un poco más, ya se pueden entender la mayoría como números claramente clasificables dentro de uno de otro. Estas son las gráficas que podemos producir aquí, y creo que tienen mucho sentido como con la convergencia, ¿no? Entonces, tenemos que los gradientes se van haciendo cada vez más pequeños, es decir, indicando estabilidad, y que las pérdidas ya se están acercando a cero. También tenemos este conjunto de carros para ver si podemos o somos capaces de generar carros. Y entonces aquí les muestro la progresión de cómo la misma situación, Z fijo, muestreado cada 50 iteraciones, y en este caso vamos a ver de 0 a 40. En este caso ya vemos de 450 a 900. Y esto fue, digamos, justo antes de entrar, estaba entrenando, y esto es el estado en el que se encuentran, que todavía no están completamente definidos, para eso se requieren muchísimas más iteraciones, pero creo que al menos ya está muy clara una intención de carro que tenemos. Entonces, finalmente lo que les quería decir es, si tienen curiosidad por todas estas, por las arquitecturas, digamos, de red que utilicé para hacer estos cálculos, todas se van a encontrar en el apéndice, junto con algunas pruebas y unas condiciones. Y bueno, finalmente, les quería hacer unos últimos comentarios acerca de las GANs. El tema de la generalización sigue siendo un área activa de investigación. Todavía no entendemos muy bien de qué se tratan las GANs. Y de hecho se ha mostrado que a través de análisis teórico que podemos acercarnos al objetivo ideal, basados en la distancia que estemos utilizando, y aún así nuestra distribución generada va a sufrir de colapso de modas. Entonces ese es un tema muy vital en GANs, que sigue siendo muy activo y que todavía no sabemos cómo solucionar del todo. Hay algo que se llama The GAN Zoo, y tiene que ver con que hay muchísimas GANs, y se pueden clasificar en su objetivo, que por ejemplo puede ser por GANs usadas para generar música, en su arquitectura, que es SNGAN, que hace parte de lo que ahora es el estado del arte, que es una normalización espectral,
o el tipo que tiene que ver con GANs condicionales, que creo que no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil ver cómo las GANs cómo con las GANs podemos generar distribuciones condicionales. Y ya condicionando en lo que queremos generar, no sé, quiero generar 1000 muestras del número 1 en vez de que todo sea completamente aleatorio, entonces podemos empezar a generar condicionalidad en las GANs. Les quería hablar por ejemplo, de algunas de sus aplicaciones, porque, por ejemplo, tengo este artículo, también está citado ahí, que tiene que ver con que se puede usar para las GANs para aumento en los datos, en el sentido de que se usó, por ejemplo, en este caso para aprender imágenes de hígado, reproducir las imágenes, agregarlas al conjunto de datos de entrenamiento y así aumentar la confianza, la precisión de un clasificador. ¿Sí? Otra cosa que se ha podido hacer con GANs, y esto es con otro tipo de estilo, es que ya tenemos GANs que ya se están usando para generar modelos que son completamente sintéticos. Uno de los usos que a mí personalmente más me fascina tiene que ver con este uso de la síntesis de imágenes basadas en texto. Entonces, uno pasa una descripción textual de lo que quiere y la GAN está diseñada para generar algo que se acerque a lo que uno pide. ¿Sí? Y otra de las aplicaciones que vemos acá es como que ya se está empezando a hacer esfuerzos con generación de video en GANs. En este caso, desde ahí 48 frames de generación de video condicionado en que se le pidió que un melón siendo cortado. El estado del arte, ya para finalizar, se encuentra en una aplicación de optimización del espacio latente unido a la normalización espectral. Esto, digamos, sobrepasa al estado del arte que se venía, digamos, manejando, que era la Big GAN, que tan solo usaba como la normalización espectral con una arquitectura gigantesca y un poder de cómputo también como descomunal. ¿Cómo se entiende que en las GAN se supera el estado del arte? Pues se entiende superando o mejorando en las medidas que ya les hablé del inception score o la distancia Frechet. Pero pues esto se habla acerca como de en este momento, porque el estado del arte está cambiando como una vez cada 4 o 6 meses. Entonces ya la conclusión, eh, ya están empezando a surgir algunas ideas ganadoras en GANs, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay muchísimo potencial y muchísima aplicabilidad. A pesar de los desafíos, ya se están haciendo avances y ya están empezando a hacerse útiles y ya se empiezan a utilizar muchas cosas relacionadas con GAN. Entonces, bueno, muchas gracias. Gabriel, vos conoces, bueno, primero muchas gracias, buenísima tu presentación, te felicito, muchas gracias. Quería preguntarte pues, qué es lo que hace en particular las imágenes como una aplicación muy exitosa de GANs, porque si una imagen es una matriz o un vector gigantesco de números de 0 a 255, lo que sea, ¿por qué uno no podría, o pues si conoces aplicaciones, meterle uno datos, vectores gigantes que representen, no sé, textos, que representen vocabularios y tratar de engañar a un discriminador generando textos? Bueno, Porque ok. Eso ya existe. Y como ves, tengo una aplicación, les cité una aplicación que tiene que ver con música. Pues la música no, en el sentido de que es un conjunto de datos de tipo secuencial, vamos, no está muy lejos, digamos, de cómo se haría un procesamiento con texto.
El problema con todas estas cosas es que es muy difícil codificar la información de una manera para que la GAN la reciba. La GAN está muy bien dada para, para recibir y establecer como cuáles son las distribuciones, pero distribuciones estáticas de probabilidad. Y entonces podemos pensar en cuál es la distribución de las imágenes de carros. Podemos pensar en cuál es la distribución de rostros de seres humanos, si no es una distribución que esté cambiando en el tiempo, que tenga una dependencia temporal unas con otras. O sea, en ese sentido, la distribución de la GAN permanece idealmente, ¿no? Estática en el tiempo, porque los rostros no van cambiando en el tiempo, ¿cierto? O sea, es un reto distinto porque ya estamos hablando de una secuencia de probabilidad, ¿no? Como en una secuencia, mientras que lo que tiene que ver con el espacio y las imágenes, con el espacio de datos en tablas, se asume que provienen de una distribución que no está cambiando en el tiempo y que no hay dependencia temporal entre los datos, que son independientes entre ellos, que no hay una lógica de secuencia entre ellos. Las GANs están muy prestas para ese tipo de datos que no cambian su distribución de probabilidad en el tiempo y eso sería todo, pero eso no ha impedido que la gente lo deje de intentar. O sea, hace poco vi un generador de texto que se generaba de esta manera con GANs, pero no funcionaba como nada bien y no se acerca, digamos, al estado del arte como lo es como GPT-2 o GPT-3, para nada. Y en GANs, el discriminador y el generador son usualmente redes neuronales o alguien ha tratado de entrenar otras cosas. No he visto otra aplicación, una aplicación en la que alguien haya intentado aplicar algo que sea distinto a una red neuronal. No he visto ninguna otra aplicación personalmente que lo haya intentado. Creo que lo que más se podría dar para aplicarse algo distinto a una red neuronal sería pues ya el, ¿qué? El discriminador, ¿no? Eh, pero no sé si eso sea, que también funcione. No sé si haya ventajas o no de usar alguna otra cosa distinta de la red neuronal, o si eso se haya medido. No te puedo decir que haya visto algo así. Ya, buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? No, yo quisiera aportar ahí algo. Es pues que, como mencionó el ponente, nosotros hablamos de modelos generativos, ¿no? Sí. Yo cuando estuve explorando también lo mismo, pues también escuché, no, también vi la aplicación de programación evolutiva, precisamente una de las áreas de la inteligencia artificial, que también asemeja, pero obviamente como vemos que el top de ahorita de aprendizaje basado adversario, pues está basado en redes neuronales. Eso ahorita lo que está ahorita más de mejores aplicaciones, si podemos decir así. Pero pues desde aplicaciones para temas de modelos generativos, pues desde Naive, desde programación evolutiva, sí se han planteado. Solamente pues digamos que aquí pues hay unas ventajas pues, porque ya tenemos el tema de redes neuronales profundas. ¿No? Simplemente agregar. Sí, sí. El problema con muchos de esos modelos generativos que se tenían de antes, como el Naive Bayes, es que estos, pues, por la misma manera en la que asumen independencia, es que lo que generan muchas veces no es algo que tenga sentido. ¿Sí? La manera en la que asumen independencia de las características no logran, digamos, capturar estas complejas relaciones de probabilidad condicional que sí puede, digamos, una red neuronal con suficientes datos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas? Hola, tal vez un comentario me gustaría hacer, no sé si me escuchan, estoy como afuera y tengo como mala conexión, pero ¿sí me escuchan? Sí, Sí. señor. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, mira Álvaro, con respecto a una pregunta que hizo Álvaro durante la charla de si era un mínimo local o esto, lo que digamos entendimos un poco es lo siguiente, mira, es un problema de min-max.
Entonces, ¿cómo resuelves numéricamente o como sea un problema de min-max? Pues minimizas un poco y maximizas un poco. Luego minimizas, luego maximizas. Entonces, ¿pero qué tanto? O sea, 1 y 1 es más o menos lo que se suele hacer en GANs, digamos, porque de hecho se prueba que si tú solo maximizas lo mejor que puedas y luego empiezas a minimizar, eso no funciona en GANs normales. En Wasserstein GANs, por el hecho de la continuidad, digamos, es un teorema, de hecho, que tú puedes primero maximizar lo mejor que puedas y luego sí minimizar. Y luego maximizar lo mejor que puedas y luego minimizar. Y ahí vas a converger al equilibrio de Nash. Entonces, en ese caso, o sea, esa es la ventaja del Wasserstein, que gana uno continuidad y entonces ganas que el problema de min-max se puede resolver de esta manera que te digo. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo, eso explica un gracias. poquito. Sí. Eso. Sí, solo eso. Gracias. Y a Gabriel, gracias. No, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Bueno, pues de pronto ya está un poco tarde. No, pues muy agradecido, Gabriel. Excelente presentación, te felicito. Muchas gracias y bienvenidos cuando quieran enseñarnos algo por acá. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo ya les subo la presentación y esta va a tener como todo lo demás completado para los que quieran ver. También tengo un conjunto con toda la bibliografía. Y bueno, si cualquier otra cosa estoy disponible para responder preguntas. Pues, sí. Listo, excelente. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Que Nos estén bien vemos. todos. Muchas gracias. Chao. Chao.